Imagínate unos ojos envolventes, unos ojos celeste agua, una voz tranquila, pero que te llega a intimidar. Este hombre era Marshall Applewhite, el creador de la secta de Heaven Gate, una religión que envolvió a docenas de personas con la promesa de dejar sus cuerpos aquí en la tierra para ser llevados a un nuevo universo a través de una nave. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Paula y esto es El Diario Secreto. Ya chicos, vamos a empezar al tiro. Ya chicas y chicos, vamos a empezar al tiro porque esta historia te va a volar la cabeza. ¿Ya? Te voy a contar que Marshall Applewhite nació en Texas en 1931, ¿ya? Fue hijo de un pastor, así que este hombre creció entre cánticos, entre alabanzas, entre mucha cosa religiosa. Mucha gente que lo conoció decía que era un hombre completamente carismático, simpático, buena onda, le gustaba cantar, le gustaba el teatro, ser el centro de atención. Se casó, la verdad es que estuve buscando el nombre pero no me salía, así que se los debo. Tuvo 2 hijos y en ese momento él era completamente feliz, pero llegó un momento de su vida en que no sabía quién era él. Y me refiero a todas sus facetas. En ese momento él cayó en una depresión porque su identidad se perdió. Se perdió y se dio cuenta que él no sabía quién era y para dónde iba y qué quería hacer, siendo un hombre grande. Pero bueno, que no tiene esa falta de identidad en algún momento. Así que en base a eso, como que su esposa, yo creo que, bueno, eso y muchas cosas más, su esposa lo dejó, se separó y él no vio nunca más a sus hijos tampoco. Pero ese es un tema de que no se sabe si es que él no los quiso ver o ella no los dejaba verlos. Pero ahí no nos metemos, ¿cierto? Bueno, Applewhite buscaba su identidad. Así que empezó a viajar por ciudades para ver qué podía hacer. Ya tenía un currículum de que era una persona que enseñaba canto, que enseñaba teatro, así que justo encontró trabajo en la Universidad de Alabama, ¿ya? Y ahí él estaba haciendo una obra de teatro. Algunos dicen que era muy heavy la obra de teatro, en otro lado yo vi que era así solo como 2 personas que se enamoraban, o en otras partes vi que era como 2 hombres que se enamoraban, etcétera, etcétera. Así que ahí hay una confusión porque no se sabe bien de qué era la obra de teatro, pero a raíz de esto, como que el director empezó a poner ojo en Applewhite y ahí fue cuando se enteró de que este hombre tenía una relación con uno de los estudiantes. Y ahí fue cuando definitivamente lo echaron. Y a raíz de esto, como que Applewhite quedó desolado, o sea, así como, ¿de verdad qué voy a hacer ahora? Entonces empezó a ver, a buscar, a saber quién era, porque aparte de tener una relación con un hombre, también las tenía con mujeres, ¿ya? Entonces, eso también agravaba mucho al saber y en su mente a decir como, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién soy? Bla, 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 bla. Y ahí empezó a caer en una depresión. En ese mismo tiempo también murió su papá. Su papá no era un hombre estricto con él. Sí lo quería mucho, quería que siguiera sus pasos y bla, bla, bla. Entonces, cuando Applewhite se enteró de esto, su depresión cayó más. Y ahí fue cuando empezó a tener delirios de decir que él era Jesucristo y que venía a la tierra con una misión. Y fue ahí cuando lo internaron en un centro hospitalario. En el centro hospitalario había una mujer que se llamaba Bonnie Nestlé. Bonnie Nestlé, una enfermera que le gustaban mucho los temas de la teosofía,
o también las profecías bíblicas, le gustaba también tema místico. Ella leía la carta astral, leía las cartas, se juntaba con su amiga a hacer espiritismo. Una bola bien ahí, una bola media rara, pero bien. Entonces fue en ese momento cuando se conocieron con Applewhite, ¿ya? Ella era 10 o 15 años mayor que él, pero congeniaron demasiado bien, porque ya que Applewhite estaba ya teniendo su alucinaciones media rara, y ella que tenía como temas que encajaban con él, tuvieron una química que de ahí nunca más nadie los separó. Y fue cuando Bonnie le leyó la carta astral, y la carta astral le decía como, tu signo y mi signo tienen que estar juntos para toda la vida, porque nosotros vamos a hacer como algo grandioso, grandioso en esta vida. Y Applewhite así como, sí, tú eres el amor de mi vida. Así que una vez que Applewhite salió del hospital, Bonnie, una mujer casada, se separó. La custodia se la dejó a su marido, así que ella fue como completamente libre de hacer lo que ella quisiera. Una vez que ellos estuvieron juntos crearon un tipo de mezcla que era como algo bíblico, con ciencia ficción, con lo místico. Ellos querían que todo eso se juntara y fuera como una religión, una secta, ¿ya? Pero bueno, en ese momento ninguna religión quieren que la llamen secta, ¿verdad? Entonces era una religión, entre comillas. Ellos abrieron una librería donde habían libros de Biblia, ciencia ficción, místico, como te contaba yo, pero no les fue bien. Así que cerraron esta librería y se montaron en un auto y fueron a recorrer como distintas ciudades para poder como hablar sobre estos temas, ¿ya? Temas que son igual heavy, de ciencia ficción, del Nuevo Testamento, del Apocalipsis. Sobre todo lo que le gustaba mucho a Bonnie era el tema de cristología, el ascetismo y la escatología, ¿ya? Y mientras tanto, Applewhite le gustaba todo tema de ciencia ficción. Entonces ellos lo que querían profetizar era que nosotros éramos como un vehículo aquí en este mundo, que éramos como el vehículo para hacer el pase a otra vida, a otro planeta, ni siquiera otra vida, a otro planeta, ¿ya? No les resultó mucho, la verdad. Este viaje solo pudieron reclutar a una persona. No sé si esa persona después lo siguió hasta los fines de los tiempos, pero se conoce que no resultó mucho, así que se devolvieron y decidieron imprimir panfletos con la misma frase que te dije, que éramos un vehículo para ser transportado a otro planeta. Y no me vas a creer que mucha gente se interesó en esto. Sí. La mitad de la gente eran profesionales, médicos, ingenieros, profesores, profesoras, personas completamente inteligentes. Y la otra mitad eran chicos, como de 20, de 25 años que no saben para dónde va la micro. Ahí estaban, en la secta. Y fue cuando a la pareja, a ellos le decían la pareja porque jamás nunca aparecieron uno primero, el otro después, uno haciendo entrevistas. No, ellos siempre juntitos. Y ahí fue cuando esta secta fue nombrada como Heaven Gate. ¿Cuál era la promesa de esta religión? La promesa era de que en los años 90, porque estamos hablando de los 70, en los años 90 iba a venir una nave espacial a recoger todos los cuerpos de esta religión, llevarlos
convertirlos en extraterrestres y llevarlos al siguiente plano, o sea, otro planeta. Esta era la promesa que les hablaba Bonnie y Applewhite, ¿ya? Como te contaba, ellos viajaron mucho, por muchos lados, entonces tuvieron que arrendar un auto, una camioneta, no sé qué era. A raíz de esto, Applewhite nunca devolvió el auto arrendado, así que fue arrestado y estuvo en la cárcel 6 meses. Y ahí tú dirás como, bueno, recapacitó, empezó a pensar así como, bueno, yo a lo mejor, no sé, estoy haciendo las cosas mal o estoy pensando, estoy rayando la papa, qué sé yo. Pero no, mi niña, porque este hombre completamente a la ciencia ficción, a que nosotros éramos extraterrestres y que estábamos aquí solamente para tener pruebas para pasar a otro planeta. Cuando en los 90 viniera la nave y nos llevara. Así que una vez que salió de la cárcel, ahí estaba Bonnie esperándolo. Applewhite le dijo como, mira Bonnie, esto y esto es lo que pasa. En vez de Bonnie decirle como, ¿y qué pasó con la religión? ¿Qué pasó con lo que estábamos hablando? No, ella fue como, ok, somos extraterrestres. Una vez que salió Applewhite de la cárcel, ellos finalmente pudieron concretar esta religión, o esta secta, mejor dicho, y ahí pudieron reclutar a sus seguidores. Más o menos deben haber sido como unas 50 personas, 60 personas, donde, como yo te contaba, muchos de ellos eran profesionales, muchos de ellos eran personas completamente inteligentes, donde tuvieron que dejar todo atrás, familia, amigos, temas de tecnología, trabajo, dinero, todo tenía que ir atrás, ¿ya? Incluso sus identidades, o sea, me refiero a sus nombres, porque Bonnie y Applewhite ya les tenían nombre a cada uno de ellos, o sea, todos se iban a llamar Odie, pero ellos mismos tenían que elegir tres palabras antes de Odie, por ejemplo, Body o Body, no sé, pues cosas así como nombres que sonaran como extraterrestres. Así que ellos perdían completamente su identidad. Y lo otro es que ellos, uno de los requisitos que pedían era que todos tenían que tener el mismo corte de cabello y vestir la misma como vestimenta. Ninguno podía ser más que el otro. Ninguno podía tener un corte diferente. En base a esta religión también uno de los requisitos era que no podían tener relaciones sexuales entre ellos. A finales de los 70, Applewhite y Bonnie recibieron una suma de dinero tan alta que les dio la posibilidad de estar en otro lugar, con más casas, digamos así, ¿ya? Se vivía de 4 a 5 personas en cada casa, pero ellos tenían, Bonnie y Applewhite tenían una que era para ellos. Ellos eran súper estrictos, o sea, todos tenían que ser iguales, todos tenían que vestirse iguales, como les había dicho, tenían que hacer las mismas tareas, todo era muy reglamentario. Y como te contaba, ellos vivían en una casa. Los dos vivían en una casa y esta casa estaba completamente tapada de como de diario las ventanas para que nadie pudiera mirar hacia adentro porque ellos tenían una privacidad increíble y le llamaban la nave. ¿Ya? Un día Bonnie y Applewhite le dijeron a sus seguidores que tenían que quedarse afuera toda la noche porque iba a pasar una nave espacial. Y los seguidores estuvieron toda la noche esperando la nave. Y obviamente no pasó nunca. Entonces al otro día, Bonnie y Applewhite le dijeron como,
ustedes son nuestros seguidores, porque fieles seguidores, porque estuvieron toda la noche. Y eso como que nos reconforta a nosotros porque ustedes sí son fieles a nosotros. Y tú así como, somos fieles. Ahí te lo dejo. Pasando los años, ya como yo te decía, vamos entrando en los años 80, Bonnie y Marshall, que es Applewhite, ya no eran tan estrictos, entre comillas. Permitían que los seguidores pudieran hablar por teléfono con su familia como una vez a la semana, y también para el Día de la Madre los dejaban salir a ver a sus mamás. Qué considerados. Aquí pasa un suceso terrible, terrible para la secta, y es que Bonnie venía arrastrando un cáncer. Yo leí que era cerebral, o en otra leí que era como algo de los nervios, no sé, pero ella se sometió a una cirugía del ojo para poder extirpar como el tumor, pero Bonnie solamente pudo estar 2 años viva después de esa operación y luego falleció. Y ahí fue cuando Applewhite perdió, perdió todo lo que su líder mayor la había perdido. Y fue cuando tuvo que decirle a sus seguidores que lamentablemente el cuerpo no iba a ser llevado por esta nave, sino que el alma. O sea, cambió completamente su doctrina para asegurar que sus seguidores no se fueran, porque al principio habíamos dicho que el cuerpo se iba a ir en una nave. Y ahora, como Bonnie no se fue con cuerpo hacia una nave, era el alma. El alma ahora era la que iba a viajar hacia una nave, iba a ser convertida en extraterrestre para viajar a otro planeta. Timoteo, quiero salir en la tele. Entonces, los seguidores, tú vayas a decir como, ¿pusieron en duda algo? No, ellos creyeron completamente esta historia. Creyeron de que Bonnie dejó su cuerpo aquí en la Tierra y su alma viajó a través del universo. No miento, que viajó hasta esa nave espacial que la vino a buscar, que nadie vio, que nadie sintió. Fin de la situación. A fines de los años 80, imagínate todo el tiempo que ha durado esta secta, la secta pasaba completamente desapercibida, como que ya nadie sabía si en verdad existía o no, y si había gente, mucha o poca gente, porque tú dirás como, no creo que sigan las 50 personas. No, obviamente que no, mucha gente se retiró, y yo creo que a raíz de la muerte de Bonnie, mucha gente empezó a dudar si esto era verdad o no. Ya, así que como Applewhite estaba viendo que su secta se estaba yendo en picada, empezaron a mandar comunicados como radiales, escribiendo cartas, fax, porque ya estaba el internet y a la computadora y no sé qué, diciendo como que reafirmando que en los 90 iba a llegar la nave y que iba a recoger a los que eran creyentes de esta secta. Y no me vas a creer, porque tú dirás como, ¿qué te pasa? O sea, qué ridículo, a los 80, en los 80. Pero sí, mijita, en los 80, y mucha de la gente que se había retirado de la secta, volvieron, por temor a ser dejados aquí en la tierra. Mira, dentro de todo no lo juzgo, porque hay muchas sectas que te meten tanto miedo, qué risa mi gato, que te meten tanto miedo que da lo mismo como sea. O sea,
Da lo mismo si una nave te va a venir a buscar o si Jesucristo va a bajar y va a hacer mierda a la tierra o como hay una religión que no lo voy a decir, pero dice que como que te van a llevar, prácticamente como dice Applewhite, te va a llevar y los impuros nos vamos a quedar aquí en la tierra y etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo pongo cara y hago gesto y todo, pero no lo juzgo porque en verdad pasa en todos lados, pasa en todas las religiones y en todas las sectas y en todo. Como que te meten tanto miedo que en verdad estas personas como de baja credibilidad o alta credibilidad, no sé cómo explicarlo, creyeron en esto. Así que volvieron a donde Applewhite, ¿ya? Y este hombre lo que hizo fue que escribió en internet como la doctrina que ellos creían y mucha gente se empezó a reír de él. Muchos comentarios, mucha gente así como, ¿qué te pasa? Qué ridículo, bla, bla, bla. Y ahí fue cuando Applewhite como que reafirmó que la nave iba a venir. Que iba a venir y que los iba a llevar. O sea, él estaba súper consciente de que, y súper así como metido en su mente de que él era un salvador que estaba reclutando a la gente para que se prepararan para irse de esta tierra. Bueno, como yo te contaba, Marshall Applewhite, había subido su doctrina a internet. Yo dije en los años 80, pero fue como en los 90, en verdad. En los 90. Entonces mucha gente ya estaba en otra era, en otro siglo, otra mentalidad, todo, 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 todo. Entonces se empezaron a burlar de él y él, para poder como llamar la atención, habló de como de un suicidio masivo, porque en verdad esa era la única forma de poder, uy, este gato, de poder como irse de la tierra, dejando todo atrás, todo, todo cuerpo, todo, 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 pero la única forma era masivamente, o sea, todos los seguidores. Y bueno, y la gente no lo tomó en serio porque ya adoctrinar por internet de que va a venir una nave y qué sé yo, la gente como, ah, jaja, qué ridículo. Y aquí ya estamos llegando al final de la historia. En 1993, en octubre específicamente, Applewhite y sus seguidores arrendaron un rancho en San Diego, California. Ahí Applewhite grabó un video diciendo que esta era la última oportunidad, un llamado a todos sus seguidores o todas las personas que se quisieran unir, porque venía el cometa Hale-Bopp. Y detrás del cometa Hale-Bopp, o junto al cometa de Hale-Bopp, venía una nave que venía siendo manejada por Bonnie Nestlé. ¿Por qué? Porque los venía a buscar. Ya era el tiempo en que ellos se tenían que ir. Específicamente y justamente como él lo había dicho en los años 70. ¿Coincidencias? ¿Él sabía sobre esto? No lo sé. En 1997, a fines de marzo, todos los seguidores de la secta dejaron un video de despedida. Dentro de este video, muchos de ellos como que aclamaban, alababan a Applewhite por haber creado esta religión, este momento, esa secta, porque ya en ese momento ellos ya no tenían duda de que eran extraterrestres. Finalmente, uno de los últimos videos que hizo Applewhite fue insistiendo que la gente que había dejado la secta volviera, porque iban a tener como unos días para despedirse, y con un mensaje que él decía que odiaba la tierra con todo su ser, que como lo único que quería era que Bonnie llegara pronto a buscarlo a todos ellos y irse de esta tierra.
Para 1997, en grupos de 5 o 6 personas, se fueron y ya para ese momento habían como 40 personas, no había más, y lamentablemente todos fallecieron. Lo hicieron con un antiepiléptico mezclado con un jugo de naranja, un zumo de naranja y vodka. Todos ellos fueron tomándolo, pero en grupos. Así que fueron como 3 días en que ellos pudieran hacer esto. Una persona anónima llamó al 911 indicando lo que había pasado en este rancho. La policía inmediatamente fue a este lugar, encontrándose con la escena más terrible para ese momento, en donde ellos dormían, las literas. Estaban estas personas todas vestidas iguales, con unos trajes negros, con unas pulseras que decían Heaven Gate Team Always. Todos tenían la misma pulsera. Las pericias dicen que la última persona que se fue de la tierra fue Applewhite. Lo encontraron no estirado como todos en sus literas, sino que él estaba como sentado en una silla en su pieza principal, con 2 personas más. Lo curioso es que todos se fueron, como te decía, vestidos de negro con la pulsera, y todos tenían zapatillas Nike. Bueno, como te contaba, todos estos cuerpos fueron hallados en literas, vestían iguales, todos tenían cortes iguales y todos se fueron de una forma silenciosa, como un ritual. Y nada, al lado de los cuerpos habían como bolsos o mochilas con un poco de ropa y plata. Eso se llevaban para el siguiente planeta. Es un caso muy, muy terrible, porque fueron 39 personas que fueron engañadas, que fueron manipuladas, quitaron su identidad, quitaron sus amigos, su familia, todo. Es un caso complejo, terrible, es un caso que también ha sido muy estudiado por muchos psicólogos, terapeutas, profesionales, y nada, una situación de manipulación al extremo. No deja de ser algo complejo de que 39 personas hayan dejado el mundo por una creencia que nunca pasó. Así que bueno, hasta aquí este caso. Espero que les haya gustado. Comenten lo que sea, pónganle me gusta, suscríbanse y nada, los espero en el otro video.